es todo el borde oclusal. El borde oclusal inicia en el ángulo mesio-ocluso-vestibular y termina en el ángulo mesio-ocluso-palatino. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los límites del borde oclusal de la superficie mesial del diente 1-4? El ángulo mesio-ocluso-vestibular y el ángulo mesio-ocluso-palatino. Entonces, esos son los límites. En su recorrido, ese borde se dirige desde el ángulo mesio-ocluso-vestibular en sentido palatino y cervical hasta una muesca comprendida por el surco marginal mesial. Luego del surco marginal mesial, el borde se dirige en sentido palatino y oclusal hasta llegar al ángulo mesio-ocluso-palatino. Su primer recorrido es más largo que el segundo recorrido. ¿Por qué? Porque esta cúspide es mucho más pequeña que la cúspide vestibular. Por lo tanto, esta porción del recorrido del borde oclusal a fuerza tiene que ser menor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llamaba este surco? ¿O esta muestra? Surco marginal mesial. Surco marginal mesial. El borde vestibular es cóncavo o convexo. Convexo de vestibular y cóncavo. Convexo hacia vestibular, cóncavo hacia palatino. Pero si quiero describir el recorrido, primero el borde es divergente de la línea central del diente y luego converge hasta que llega a la línea cervical. ¿Cuáles son los límites del borde vestibular de la superficie mesial del diente 1-4? El ángulo mesio-ocluso-vestibular. Mesio-ocluso-vestibular. Y el tercio. Ángulo Ángulo mesio, cérvico, mesial, porque todo es mesial. Todos estos ángulos que estén aquí, como están en la superficie mesial, tienen que llevar a fuerza ese apellido. ¿Ok? Mesio, ocluso, vestibular, mesio, cérvico, mesio, cérvico, vestibular, que da el vestíbulo. Y mesio, cérvico, palatino, mesio, ocluso, palatino. Recuerden que son ángulos triédricos. El otro, este es el borde palatino, posee una convexidad uniforme y es completamente divergente del eje longitudinal del diente. ¿Ok? Completamente divergente. Ese es el borde palatino. ¿Cuáles son los límites del borde palatino? Mesio-ocluso-palatino. Y el ángulo mesio-cérvico-palatino. Okay, perfecto. Y en su recorrido es divergente en toda su extensión. La línea cervical es, ya esto, una línea irregularmente convexa hacia oclusal, o podemos decir irregularmente cóncava hacia apical. Y después nos queda solamente la superficie en sí. Y recuerden,
La superficie, ya dijimos que aquí había un surco, por lo tanto, ya saben una característica. Aquí hay un surco, que es el recorrido del surco marginal mesial, que termina generalmente en el tercio medio de esa superficie. El surco marginal mesial. La parte más ancha de esta superficie la vamos a encontrar en la unión del tercio medio con el tercio cervical. El tercio cruzal es convexo en sentido vestíbulo-palatino. ¿Okay? Convexo en sentido vestíbulo-palatino, y este diente posee una concavidad en sentido mesiodistal y en sentido ocluso cervical. Vean, esa concavidad solamente dos dientes la presentan, ¿ya? Y es una concavidad muy marcada. El diente 1-4 o el 2-4 poseen esa concavidad cervical, y el otro diente que presenta una concavidad igual o mayor es el primer molar maxilar. ¿Okay? Son solo dos dientes maxilares, poseen una concavidad en la superficie mesial. Son el 1-4 y el 2-6 o el 1-6. Si vemos la raíz, aquí vemos las dos raíces ya. Entonces, las dos raíces tienen un tronco común y tienen una bifurcación. Esta bifurcación puede estar a nivel apical, puede estar en el tercio medio o puede estar en el tercio cervical. Eso va a depender de cada uno de los dientes. ¿Okay? No es que siempre la bifurcación va a estar a nivel del tercio apical, ¿verdad? La raíz vestibular generalmente es mayor que la raíz palatina. ¿Okay? Y las dos raíces son bastante rectas en sentido cérvico-apical. ¿De qué me sirve esto? Bueno, cuando hacemos una endodoncia en un primer premolar, tenemos que tomar en cuenta que podemos encontrar dos conductos radiculares. A veces podemos encontrar tres conductos radiculares. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? La superficie distal, vamos a hablar siempre de los cuatro bordes: vestibular, palatino, cervical y oclusal. Todo esto es la superficie distal. Esta superficie es un poco más pequeña que la superficie mesial. ¿Okay? El borde oclusal tiene este recorrido en dos brazos o en dos porciones. La primera porción inicia en el ángulo disto ocluso vestibular y sigue su camino en sentido palatino y cervical hasta la muesca del surco marginal distal. Del surco marginal distal se eleva y sigue su camino en sentido palatino y oclusal hasta el ángulo disto ocluso palatino. El borde vestibular es completamente convexo hacia el vestíbulo o cóncavo hacia palatino. ¿Okay? O primero diverge en los dos primeros tercios del eje longitudinal del diente y después converge hasta llegar a la línea cervical o al ángulo disto cérvico vestibular. El borde palatino de la superficie distal es, al igual que el borde vestibular, es completamente convexo hacia palatino o completamente cóncavo hacia vestibular. En su recorrido diverge primero del eje longitudinal del diente
y luego converge hasta llegar a la línea cervical o al ángulo visto cérvico palatino. ¿Okay? Luego tenemos el borde cervical que tiene una forma cóncava hacia apical o convexa hacia oclusal. La mayor distancia en esta superficie la encontramos siempre en la unión del tercio medio con el tercio cervical. Es parecido. El tercio es convexo, digamos, el borde cervical, convexo hacia oclusal o cóncavo hacia apical. Convexo, convexo. La forma de esta superficie es una forma de trapezoide. La superficie vestibular tiene una forma pentagonal y las superficies proximales tienen una forma de trapezoide. ¿Ya? Toda la superficie es convexa y lo único que observamos ahí es este surco, que es la continuación del surco marginal distal. La raíz, observamos dos raíces, siempre. La raíz vestibular siempre va a ser más grande o más prominente que la raíz palatina. Tenemos un tronco que generalmente es aplanado y esta bifurcación que puede estar en el tercio apical, en el tercio medio o en el tercio cervical. Eso va a depender de cada uno de los dientes, ¿verdad? Luego viene tal vez la superficie más interesante, que es la superficie oclusal, y aquí sí tenemos que ponernos de acuerdo con todo, ¿verdad? De la superficie oclusal, lo primero que tenemos que decir es que tiene dos cúspides, ¿sí o no? Una cúspide vestibular y una cúspide palatina. También esta superficie oclusal tiene dos rebordes marginales, un reborde marginal mesial y un reborde marginal distal. También la superficie tiene en el centro un surco central del desarrollo, que sería este. Pero a la vez tiene surcos secundarios. Este es un surco secundario, este es otro surco secundario. Aquí hay otro surco y aquí viene otro surco. Esos surcos, como forman un triángulo, se llaman fisuras triangulares. ¿Okay? Fisura triangular mesio-vestibular, fisura triangular disto-vestibular, fisura triangular mesio-palatina, fisura triangular disto-palatina. ¿Okay? Aparte de las cúspides, del surco central y de la fisura triangular y los rebordes, tenemos las eminencias cuspídeas. Cada cúspide tiene 4 eminencias cuspídeas y cada eminencia cuspídea tiene una dirección característica. La superficie en sí tiene una forma hexagonal, 6 lados. En vestibular es pentagonal, en proximal es una forma de trapezoide y en oclusal es una forma hexagonal. Quiere decir que este diente es angosto en sentido mesio-distal y es alargado en sentido vestíbulo-palatino. ¿Okay? La superficie oclusal, pongan atención que esto es la pauta para todas las superficies oclusales que van a ver el resto de la clase. ¿Okay? Recuerden que esta es la primera superficie oclusal que están estudiando, pero esto genera prácticamente los nombres de todas las características de todas las superficies oclusales, incluso hasta de los molares. Solo que cambia el número de las cúspides.
la posición correcta. Había dicho que la cima de la cúspide del segundo premolar está literalmente. Sí, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el segundo premolar. Entonces, vean, tenemos, este es el borde vestibular de la superficie oclusal. Este es el borde mesial de la superficie oclusal. Este es el borde distal de la superficie oclusal. Y este último es el borde palatino de la superficie oclusal. Entonces tenemos, la superficie oclusal tiene 4 bordes. El borde vestibular inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular y se dirige en sentido distal y vestibular hasta la cima de la cúspide. De la cima de la cúspide, el borde se dirige en sentido palatino y distal hasta el ángulo disto-ocluso vestibular. Dicho de otra manera, los límites del borde vestibular de la superficie oclusal es el ángulo mesio-ocluso vestibular y el ángulo disto-ocluso vestibular, y su recorrido ya lo dijimos. El borde mesial inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular y termina en el ángulo mesio-ocluso palatino. ¿Ok? Y su recorrido es hacia palatino y distal. La dirección es hacia palatino y distal. Porque se dirige más para allá. Si usted ve la dirección que tiene, no es paralelo, sino que está dirigido hacia distal. La otra sería El otro va hacia palatino y mesial hasta llegar al ángulo disto-ocluso palatino. Y el último, que es el palatino, más o menos tiene una forma circunferencial. Pero lo podemos dividir de esta manera: inicia en el ángulo mesio-ocluso palatino y termina en el ángulo disto-ocluso palatino. Y su recorrido es hacia distal y palatino hasta la cima de la cúspide, y de la cima de la cúspide hacia distal y vestibular. Más o menos ese es el recorrido. Y ahí más o menos todo esto está dentro de la línea negra. En oclusión se llama tabla oclusal. Y de esta tabla oclusal es la que entra en contacto con su antagonista, o sea, con el premolar, los premolares mandibulares. Pero de toda esa distancia, o de esa tabla oclusal, que sería el 100%, cuando los dientes contactan, no contactan toda la superficie, solo contacta aproximadamente entre un 40 y un 45% de esa superficie. ¿Okay? Esta es la superficie que tritura el alimento. ¿Okay?